Y la polémica por la discusión sobre la seguridad pública en Uruguay sigue activa. La semana pasada, tras la comparecencia del equipo del Ministerio del Interior al Parlamento, se debatió acerca de los datos. Superada esa instancia, comenzó otro debate que tenía que ver con las cifras de las muertes dudosas a partir del año 2023. Hay cuestionamientos desde el Frente Amplio a ese dato y también el debate con respecto a si hay o no maquillaje en los datos que son presentados por el Ministerio del Interior. Según los datos oficiales de la cartera, en el año 2023 se cometieron 382 homicidios, uno menos que el año anterior. Según el Frente Amplio, hay homicidios dudosos, muertes dudosas, que no están incluidos dentro de este número. ¿Cómo es ese trabajo y cómo evalúan hoy la polémica desde el gobierno? Estamos en comunicación con Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Abdala, en primer lugar, ¿cómo está leyendo esta polémica que surgió en las últimas horas luego de lo que fue la presentación del viernes con respecto a las muertes dudosas y al cuestionamiento que se hace desde el Frente Amplio a la publicación de ciertos datos? Mire, yo prefiero no ingresar en consideraciones subjetivas y tampoco en consideraciones políticas. En tal caso sí contribuir a que la población esté adecuadamente informada, como es nuestra obligación. Y en ese sentido creo que con relación al tema de las muertes dudosas, evidentemente se está haciendo una valoración de las mismas inapropiada, porque las muertes dudosas, hay que decirlo muy claramente, que no es una cosa nueva, es un concepto y una categoría que viene desde hace muchísimos años, tiene que ver con aquellas situaciones donde no hay indicios, ni pruebas, ni elementos que conduzcan a la conclusión de que se trata de un homicidio intencional. Empecemos por ahí. Por lo tanto, no debe mezclarse ni confundirse muerte dudosa con homicidio intencional. La enorme mayoría de las muertes dudosas son muertes que ocurren por causas naturales, eventualmente pueden ocurrir por causas accidentales y en algunos casos también puede llegar a tratarse de un suicidio. Esto no lo digo yo, esto es algo que ha determinado la propia Fiscalía General de la Nación y los demás actores intervinientes, el Instituto Técnico Forense, que es el Poder Judicial, y el personal de la salud, el sistema de salud en general. Por eso creo que lo que confunde es establecer el concepto o insinuar que cuando hablamos de muertes dudosas podrían estar ocultándose homicidios intencionales. El Ministerio no está en condiciones de hacer eso, además, por una razón muy sencilla. Quien tipifica la muerte dudosa ni siquiera es el Ministerio del Interior, es en todo caso la Fiscalía, porque hay un fiscal que es el que inmediatamente cuando un episodio de estas características ocurre se le da cuenta de la situación, se le aportan todos los elementos y obviamente cualquier fiscal, si advierte que no es una muerte dudosa, sino que claramente es un homicidio, bueno, por lo tanto va a tipificar de otra forma y va a empezar una investigación con esa calificación. Sostener o insinuar que la muerte dudosa puede estar o puede ser una estratagema, pongámosle, para disimular, repito, situaciones que en realidad debieran ser tipificadas por homicidio, no es ni siquiera dudar del Ministerio del Interior, es dudar de la Fiscalía, es dudar del Instituto Técnico Forense, que es el que interviene y hace un informe técnico. El Instituto Técnico Forense es parte del Poder Judicial, y hasta el propio personal de la salud, las emergencias móviles que concurren cuando aparece una persona muerta en estas condiciones. La doctrina lo ha dicho muy claramente, hay un trabajo sobre el origen de los homicidios en el Uruguay, que es del año pasado, del doctor Reijido, que dice muy claramente que las muertes dudosas tienen que ver con esto que yo digo, causa natural, accidental o suicidio. De manera que en ese sentido, por otro lado, es verdad que han aumentado las llamadas muertes dudosas, pero el aumento no empezó ahora. En el periodo pasado, yo lo dije en el Parlamento el viernes pasado, entre el 2015 y el 2019, las muertes dudosas se duplicaron. Fueron 52 en el 2015 y fueron más de 100 en el 2019. El tema es que hay un incremento de lo que se llama muerte sin clasificar en salud pública, que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, allí la policía no interviene, de muertes que incluso se miden hasta por miles, que todos los años salud pública las cataloga como muertes sin causa o muertes sin clasificar, o sea, muertes dudosas,
que de esas una pequeña parte llega a intervenir el Ministerio del Interior simplemente porque en esos casos se llama a la policía y la policía concurre. Entonces, estamos hablando de eso. Me parece que se ha hecho una utilización, por lo menos errónea, no quiero atribuir intenciones, repito, de un tema que en verdad es bien diferente. Ahora, perdón que insista con la pregunta, Abdala, pero el senador Carrera, además de cursar un pedido de acceso a la información pública a la Fiscalía General de la Nación, porque considera él existen diferencias entre lo que registra el Ministerio y lo que computa la Fiscalía, en una crónica ayer en el diario El País, él habla abiertamente de maquillaje, o sea que el Ministerio del Interior maquilla, o alguien del Ejecutivo maquilla los datos. Mire, esa afirmación no tiene fundamento, porque si se hace una afirmación de esas características, hay que explicar por qué. Las cifras que se hicieron públicas el viernes pasado son cifras que produjo el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, que las produjo con el mismo equipo, con la misma conducción, el mismo observatorio que actuó toda la vida, que actúa con la misma independencia de criterios, y por lo tanto, así como elaboraba las cifras con anterioridad en los gobiernos anteriores, lo siguió haciendo durante la actual administración. Eso es así, y no hay el más mínimo indicio ni prueba de lo contrario. De manera que, repito, yo no quiero hacer valoraciones, simplemente informo, describo los hechos tal como son, y en ese sentido el observatorio realiza su labor técnica con absoluta independencia de criterio, y cuando culmina su trabajo eleva las cifras, y cuando las eleva nos notificamos todos, nos notificamos las autoridades, y a partir de allí, por supuesto, se notifica el país entero. De manera que creo que en ese sentido las cosas son muy claras, y si el observatorio era confiable en las mismas condiciones en que actúa en la actualidad en el pasado, se entiende que tiene que seguir siendo confiable ahora. Y si antes no maquillaba, ahora tampoco maquilla. Eso me parece que es de absoluto sentido común. Abdala, el gobierno actual, o su gestión, que además es muy reciente, ¿cambió algún criterio dentro del trabajo que hace el observatorio, o es la misma gente y los mismos criterios que suplicaban en la gestión anterior? Absolutamente. No ha habido un solo cambio. Supongo que si se hubiera dado algún cambio, todos lo conoceríamos, se hubiera dicho públicamente y se estaría diciendo públicamente ahora. Pero no ha habido ningún tipo de modificación de criterio, ni cosa que se le parezca. Es un ámbito técnico que, más allá de integrar el Ministerio del Interior, actúa con criterios de rigor técnico. Y por lo tanto, en función de eso y del análisis criminalístico y del análisis vinculado con el estudio de la criminalidad y con el procesamiento de las estadísticas, realiza su tarea y después, por lo tanto, produce los informes. Repito, el mismo equipo, la misma gente que en el periodo anterior y que en el anterior al anterior. ¿Y usted está conforme con ese trabajo? Por supuesto, es de absoluto rigor, es un trabajo profesional, serio, y que procesa, obviamente, los datos que se generan en función de la realidad social y de las denuncias policiales, igual que se hizo siempre. Repito, en esto, por más que le demos vuelta a la cosa, las cosas son como son, y en ese sentido se sigue actuando de la misma manera. Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes, que pasen bien.